Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a esta crónica francesa, a esta French Dispatch, la nueva película de Wes Anderson. Ya sabéis, Wes Anderson, me atrevería a decir, el cineasta más fácilmente reconocible de todo el panorama del cine actual. Más de, obviamente, lo separamos de la industria, es cine indie, más independiente, como se le suele, digamos, llamar, encuadrar, ¿no? Pero sin duda alguna, un cineasta que en cuanto ves, a poco que ves, que pasan unos minutillos de cada su película, de todas sus películas, ves enseguida que estás ante una obra con un sello autoral muy potente. Y esta French Dispatch, esta crónica francesa, no es una excepción. Vamos a hacer un poco, primero dar unas cuantas pinceladas de qué es en general esta película, las cosas interesantes o a destacar que tiene. Luego hablaremos a lo mejor de algún que otro no acierto. Como siempre, ya sabéis, opiniones subjetivas sobre el cine. Lo primero, y lo que vamos, y lo que siempre, por lo que siempre enamora a su cine, es el reparto. Es un reparto, permitidme la expresión, tan jovial de locos. Es un reparto maravilloso en todas sus películas, las que son películas de no animación, porque ahí, pues obviamente no hay ese reparto, aunque sí lo hay a la hora de doblarlo también, por supuesto. Pero en esta crónica francesa, pues contamos con Tilda Swinton, entre otros, por supuesto, Frances McDormand, Bill Murray, Owen Wilson, Benicio del Toro, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Edward Norton, William Dafoe. O sea, te explota la cabeza. Bien es cierto que no son papeles de muchísimo metraje, es decir, suelen ser, algunos son casi episódicos, ¿no? Pero no deja de ser un reparto auténticamente, vamos, espectacular. Lo segundo que nos llama la atención, o bien a lo mejor lo primero, no que no del reparto, es la manera en la que está hecha la película, es el formato de la imagen que vamos a tener, es ese 4 tercios, no reducido a ese cuadrado, lo cual pues es algo que estamos acostumbrados a que eso sea una decisión del autor que hace la película, porque considera que es la mejor manera de transmitir el mensaje que quiere o la mejor manera de ver lo que él nos va, o ella, en caso de que sea una directora, nos quiera enseñar o nos quiera mostrar, ¿no? Al igual que el tercer punto, que es el uso de blanco y negro. Aunque si bien es cierto, esta película combina blanco y negro y color. Y también tendremos un tercer elemento del que vamos a hablar a continuación, que será el dibujo, pasándonos casi a transmitirnos, mejor dicho, llevarnos al mundo del cómic o ver una película de animación por momentos. Hay un momento en el que pasa totalmente a la animación durante una secuencia. Entonces, el uso de ese blanco y negro, que es otra decisión totalmente voluntaria, ¿no? Que cada director, cada directora puede tomar a la hora de pensar que es la mejor manera de transmitir lo que nos está contando. Aquí es una combinación, vamos a tener viraje de blanco y negro a color, que ahí vamos a hablar también a continuación de si esto, hasta qué punto eso puede ayudar, ¿no? O no. Spoiler, igual, no ayuda. El único spoiler, porque ya sabéis, no hay ningún spoiler de la trama, nos va a contar una pequeña sinopsis. Es una estructura narrativa que nos va a contar la vida, digamos, de un periódico, que es la crónica francesa, la escritura de un artículo, ¿no? Que se supone que se escribe un artículo y nos van a contar varias historias aparentemente inconexas entre sí, pero luego sí que tienen sentido, con un pequeño final, un pequeño interludio, podríamos llamarlo también antes. Entonces, esta estructura narrativa, que bien podría ser una sucesión de cortos, pero obviamente pues con una cierta coherencia entre todos ellos, lo que hace que sea una película y no una sucesión de cortos. En cuanto a la sinopsis, pues eso, nos cuenta, ¿no? Esta crónica francesa. Bien es cierto que no es una película histórica, que ya algunos han pensado que haciendo cine histórico, no, es simplemente cogiendo algo real que existió. Y por ejemplo, lo que le gusta mucho hacer a Tarantino, ¿no? Que es hacer una historia real, y me refiero sobre todo a dos películas, como son Malditos Bastardos y Érase una vez en Hollywood. Coger un contexto real, ¿no? En el caso de Malditos Bastardos, digamos lo que podría ser la Alemania nazi, y en el caso de la Francia nazi, mejor dicho, porque se desarrolla en Francia,
Bueno, entre Francia y también más sitios, obviamente. Y en el caso de Eras una vez en Hollywood, digamos, el panorama de la sociedad de la década de los 60 en los Estados Unidos de América. Entonces, coger esa tierra fértil, ¿no? Que es el fondo de estas, pues eso, de esta sociedad, ¿no? Histórica, y contarnos una historia que no tiene nada que ver con lo que pasó realmente. Entonces aquí simplemente es un esbozo libre de la imaginación del autor, y nunca mejor dicho, porque Wes Anderson tiene muchísima imaginación. Iba a decir animación, que también, pero imaginación tiene por un tubo. Más cosas que destacar. Me gustaría sobre todo destacar lo más positivo que tiene siempre, para mí, el cine de Wes Anderson, y es esa obsesión por la geometría y por la simetría que tiene. Los planos son perfectamente calculados, simétricos. La puesta en escena está calculada al milímetro. Los movimientos de cámara totalmente simultáneos, los traveling, los zoom, el zoom in, acercamiento, el zoom out, ¿no? Que nos alejamos. Todo eso le da un toque estético tan bello a sus películas que yo realmente alucino. Entiendo que es algo totalmente particular y subjetivo. Habrá gente que vea esto y diga, me da igual que la cámara se mueva de manera simétrica, ¿no? O me da igual que ese plano sea un plano totalmente geométrico, ¿no? Con unas proporciones perfectamente calculadas. Yo lo que quiero es disfrutar de lo que me cuenta, ¿no? Y esto es verdad. Hay gente que disfruta de las formas y gente que disfruta del contenido, ¿no? A veces, pues el cine normalmente, sin entrar en debatir ninguna corriente más existencialista, ¿no? Del cine más fundamentalista, normalmente se suele buscar un cierto equilibrio entre la forma, ¿no? El cómo se cuenta y el contenido y el qué se cuenta. Aunque ya digo, a veces la apuesta o la propuesta del director de turno es o bien prescindir totalmente de la forma o bien totalmente del contenido, apostar por una cosa, por otra. Es decir, al final el cine, como yo siempre digo, es arte, y entonces ahí no podemos decir absolutamente nada. En el cine de Wes Anderson la forma importa muchísimo, más que el contenido, porque siendo honestos, el contenido de La Crónica Francesa es un contenido que bien podría ser perfectamente, pues eso, ni siquiera una película, sino una sucesión de cortos, de historias, ¿no? Sueltas o cogidas en un espacio-tiempo concreto. No presenta ningún tipo de... O sea, para mí, por ejemplo, el argumento del cine de Wes Anderson no es una revolución, no es ni siquiera algo que puedes decir, te mantiene pendiente de la pantalla en todo momento, no hay un giro argumental brutal, no hay ningún tipo de, ¿no? de plot twist que te deja con la cabeza hecha añicos. No, lo que sí importa mucho más es la forma. Yo pienso que Wes Anderson apuesta mucho más por la forma que del contenido. Lo cual no quiere decir que el contenido sea una basura. O sea, que la gente no piense que el cine de Wes Anderson o de cualquier otro director que apuesta por la forma, el contenido es muy malo, el contenido es bastante bueno. O sea, que tampoco exageremos, ¿eh? Entonces, dicho esto, me ha gustado mucho el trabajo detrás de las cámaras porque es sencillamente, es estético, ¿vale? Es estético. A mí me gusta mucho, creo que y creo que a mucha gente le puede gustar. Luego, lo otro que dijimos, la propuesta del color, ¿no? De jugar con blanco y negro y en color y el formato de 4/3. Bueno, yo entiendo que eso es algo muy subjetivo y que si Wes Anderson lo ha querido así, pues que así sea, ¿no? No seremos nadie o no somos nadie para criticar eso. Si bien es cierto que alguien puede decir, bueno, es que a mí me hubiera gustado verla en un formato normal o más típico, ¿no? De 16 novenos, en un formato extra ancho, no sé, en fin, son cosas que al final tenemos que entender que son decisiones del director que realmente no tiene por qué ni siquiera de explicar, ¿no? Entonces, simplemente nosotros lo vemos, si nos gusta lo aceptamos, si no nos gusta lo criticamos, pero siempre desde el punto de vista muy subjetivo, que es no deja de ser nuestra opinión frente a la suya. Y no tiene por qué pesar más ninguna de las dos, obviamente. O sea, no estamos diciendo aquí nada categórico. Lo que sí tengo que decir es algo para mi percepción, humilde percepción, que es algo negativo, es la sobrecarga que existe en la crónica francesa de las imágenes.
Aparte del montaje, que a veces es frenético y simplemente te invade la cabeza, nunca te invade la mente, nunca mejor dicho. Yo creo, iba a decir yo creo que es un desacierto y es un poco, es por donde a mí me ha fallado la película un poco, es el visionado de la misma respecto a eso, a la sobrecarga de imágenes. A veces los planos tienen tantas capas que realmente parecen pues eso, recuerdan un cómic, ¿no? Un tebeo. Pero claro, tú en un cómic, cuando estás leyendo una viñeta o una sucesión de viñetas, puedes parar a ver y admirar lo que hay. O sea, puedes parar primero, obviamente, a leer la historia, o como quien dice, avanzar en la trama. Luego puedes parar a ver los dibujos. Luego puedes parar a ver lo que hay más allá de los dibujos, ¿no? Los objetos que salen, los elementos que salen, etc, etc. En una película no puedes hacer eso, porque no puedes pausarla cada vez que te apetezca, ¿no? O por lo menos no deberíamos. El cine no está hecho para que lo veamos con pausa cada 15 minutos. Y eso es lo que a mí me ha fallado ligeramente esta película, porque a veces veías imágenes que eran estéticamente muy bellas. No estoy diciendo que sean que no lo sean, pero que pasaban tan rápido, o ni siquiera que son bellas, sino simplemente secuencias normales, pero que albergaban tanta información dentro, esos planos, que realmente cuando sucedían, válgame la redundancia, no me daba tiempo a asimilar de qué es lo que acabo de ver. Digo, pero me hubiese gustado ver un poco más, contemplar esta viñeta de turno o esta secuencia de turno con un poco más digamos, de pausibilidad, ¿no? Y bueno, ahí sí que lo pondría como un punto negativo porque intentando meter tantísima información como mete en algunas, ya digo, en algunas viñetas, que realmente algunos planos pueden ser cuadros perfectamente. Cuadros donde hay muchas capas detrás para analizar. Entonces, es algo muy positivo porque denota un virtuosismo extremo de Wes Anderson, pero es algo negativo que se use en el cine, porque, claro, no se puede apreciar. Obviamente, si tú ves esta película y vas pausando y vas contemplando los planos, y estoy convencido de que se puede sacar muchísimos fotogramas, muchísimas fotos, ¿no? Capturas de pantalla y muchísimas instantáneas que van a ser preciosas o van a ser profundísimas y van a ser auténticos cuadros, nunca mejor dicho. Y realmente es algo que debería ser positivo, pero en cambio ya digo, esa sucesión, digamos, de muchas imágenes, ¿no? Y a veces unida a un montaje, como ya he dicho, extremo, me parece que se pierde mucha información que está contando a la hora de, ¿no? Digamos, de poder absorberlo. Y también esto unido, que esto ya lo vamos uniendo también al montaje para hablar un poquito más en profundidad, ya digo, nada, una pinceladita, es que a veces la pantalla que estamos viendo, ¿no? Este 4 tercios que estamos que está en el centro de nuestra pantalla, ya sea cine, ordenador, no lo que sea, a veces la pantalla se desplaza porque al lado van a aparecer subtítulos, intertítulos, fotos adicionales, situaciones que están pasando al mismo tiempo, anuncios de lo que sea, ¿no? Otro tipo de imágenes que ya digo que a veces nos recuerda a un collage. Y eso, ya digo, es lo que a mí me ha fallado, pero no desde el punto de vista de la calidad, porque sea malo, no, es de calidad extrema, sino lo que os estaba diciendo que para mí dificulta ya digo, la absorción y para mí el correcto visionado de la película. Me hubiese gustado que quizás esas capas múltiples que tienen algunas secuencias, por no decir muchas y por no decir todas, tuviesen algo menos de información para que así, cuando tú veas esta película, puedas, te digo, absorberla bien a la primera y haber captado todo. Aunque entiendo que al final el cine también sirve no solo para verlo, sino para estudiarlo y analizarlo. Entonces, creo que es un auténtico regalo. Esta película es un regalo para estudiarla, para todos los que se pueden estudiar cine alguna vez o formarse o empezar a analizar la película. Porque ya digo, esta película, si tú la avanzas y la vas parando, de cada plano se pueden sacar muchísimas cosas.
Entonces, dicho esto, podría decir más cosas, pero creo que en términos generales he podido decir así pinceladas muy gruesas, ¿no? De lo que es el cine y de lo que ha sido esta película, La Crónica Francesa, y de lo que es el cine de Wes Anderson. Hemos hablado, ¿no? De esta obsesión por la geometría y por la simetría, hemos hablado por el color, hemos hablado del predominio, ¿no? De la forma frente al contenido, hemos hablado del formato y creo que lo vamos a ir cerrando aquí. Está ahora mismo en los cines, lleva desde el día 22 de octubre estrenada, así que os invito muchísimo, pero muchísimo, a que vayáis a verla. A todo que seáis fan de Wes Anderson, pues no hace falta ni que os lo diga, obviamente. A los que no sois tan cine de Wes Anderson, quizás os recomendaría otra película antes de iniciaros en este universo. Os recomiendo El Gran Hotel Budapest, quizá para iniciarse, ¿no? Esto digo para la gente que no ha visto nada de Wes Anderson, para los que Wes Anderson es un nombre que todavía es desconocido, casi que os recomiendo no empezar con La Crónica Francesa, sino con esa Gran Hotel Budapest, para mí la mejor película que tiene, honestamente, Wes Anderson, obra maestra totalmente. Y no solo de él, sino en general forma parte ya de la historia del cine en general, debo decir, de la historia del cine del siglo XXI, pero ya forma parte de la historia del cine y estoy convencido de que pasados unos años en cualquier manual de historia del cine o de la evolución del cine va a estar esta Gran Hotel Budapest. Entonces, lo dicho, os invito a que veáis el Gran Hotel Budapest, para los que no, para los que sí, pues no hace falta ni que os lo diga nada. Así que nada, id a verla, me podéis comentar todo lo que os ha parecido, lo que os va a parecer cuando la veáis. ¿Os gusta Wes Anderson? ¿No os gusta? ¿Os parece cine de gafapasta, cine prepotente, chulo, indie? ¿Os parece lo mejor? ¿Habéis visto algo y no os ha terminado y estáis dudando de si ir a ver esta porque un amigo os lo ha dicho que está bien, pero vosotros tenéis esto porque habéis visto una de antes y no os ha convencido? En fin, lo dicho, todo lo que queráis, siempre y cuando que sea con respeto, sea bienvenido, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a los que estáis aquí, a los que os suscribís si sois nuevos. Acordaos, activar la campanita y así YouTube os notifica de los nuevos vídeos que salen. Nosotros nos vemos muy prontito. Un abrazo, un beso, chao.